estoy un poco así porque llegamos anoche después de estar 2 meses afuera, entonces estoy media jet lag todavía. Bueno, ese es mi marido, Fabricio, que es el director del departamento de química, y nuestro laboratorio se encuentra dentro del departamento de química, precisamente como les decía, en el área de química analítica y ambiental, y el nombre es UCN-LSA, y este laboratorio no solamente da análisis a las empresas, sino que también es un soporte muy grande para la docencia. Es decir, nosotros el objetivo de armar este laboratorio fue muy así. Uno, que no teníamos plata para nada, necesitábamos dinero donde fuera para poder hacer nuestros proyectos, pagar las tesis de los alumnos, ¿no es cierto? Si no tienes proyecto, ¿cómo hacer tesis? Hacer investigación, uno necesita dinero. Y lo otro era que necesitábamos equipamiento y necesitábamos un laboratorio donde los alumnos aprendieran bien a trabajar. Y hoy en día, bueno, este laboratorio nosotros con Fabricio lo armamos por el 92. Llegamos al 91 acá a Chile y empezamos con el 96, el 2002 ya lo teníamos acreditado. Y dentro del departamento de química es el laboratorio más grande que hay en cuanto a infraestructura, equipamiento. Lo que pasa es que al ser acreditado por la 17025, ya llevamos 12 años acreditados, este año ya cumplimos 13, significa que hay que hacerle mantención a los equipos, hay que estar con las últimas tecnologías, etcétera, etcétera. Y eso, los únicos beneficiarios de todo eso, para la investigación, los alumnos. O sea, los alumnos tienen clases en este laboratorio y ellos manejan el equipamiento. No es que los equipamientos uno se los muestre cómo funciona. Y eso es un gran plus que tenemos con los alumnos porque, por ejemplo, cuando van a postular un trabajo, preguntan, ¿qué conoce de fusión atómica, por ejemplo? Ya, yo. ¿Y usted ha manejado alguna vez? Sí. ¿Y sabe control de calidad? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros les hacemos las clases con 17025. Entonces saben los controles de calidad, ellos tienen claro cómo trabajar en un laboratorio acreditado. Y eso les da un plus muy grande y hace, ¿no es cierto?, que tengan contrataciones muy buenas, en realidad muy buenas. En general a un químico analítico, o sea, un químico analista químico, los sueldos van entre 450 a 700, más o menos lo que ganan, 800 algunos, pero tenemos alumnos que están ganando 1,5 millones, o sea, que un jefe de laboratorio, por ejemplo, es decir, les ha ido, y es gracias a esto, gracias a este laboratorio. Bueno, este laboratorio... Sí, perdón. Nosotros tenemos laboratorio ambiental en la UPLA y hay una competencia con un privado, digamos. Nosotros tenemos el problema que somos universidad pública. Entonces, eventualmente, debido a los aranceles, a las rentas por decreto que tenemos asociadas, no es muy rentable. Y en el caso de ustedes, ¿les resultó rentable o tienen poca competencia? No, aquí tenemos mucha competencia. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en un área que los otros laboratorios no hacen. Nosotros cuando armamos este laboratorio dijimos, aquí todos preocupados del cobre. Cobre soluble, cobre total, todos preocupados del área del cobre. Nosotros dijimos, ¿y quién se preocupa del agua? Nadie. Estoy hablando de los años 96. Y dijimos, ok, la norma de agua chilena salió en el 84, la primera, la 409, pero no habían otras normas. Entonces lo que hicimos fue enfocarnos a eso, a análisis de agua, así partimos. Y lo que era nuestro expertise, los metales pesados. Fabricio y yo hicimos nuestro doctorado en metales pesados, matrices ambientales, entonces prestamos el servicio, por ejemplo, en ostiones, marchitas, alimentos que hubieran en el agua, ver el arsénico, por ejemplo. Entonces, por ahí partimos, ¿ya? Por ahí partimos. ¿Cómo se hace? La gente que trabaja en el laboratorio son todos pagados por el laboratorio. ¿Ya? Los únicos que reciben un plus, o sea, yo tengo mi renta de la universidad, pero tengo un plus del laboratorio como si fuera un Fondesit, lo mismo. Y dentro de este laboratorio hay 3 personas más que son del departamento de química, que es, por ejemplo, la encargada de mantención y adquisición del departamento de química, también es de la adquisición y mantención del laboratorio, y ella también tiene su plus. Después Marco, el que estaba hablando yo ahí, que él es como
entre encargados de bodega, mantención de equipos así chicos, etcétera, también hace lo mismo en el laboratorio, y el jefe de bodega, que también nos ayuda. ¿Ya? Entonces esos son los plus, digamos, pero el resto son todos pagados por el laboratorio. Pero allá las empresas, las dos que compiten, son aguas también. Sí. Entonces hay mucho tema de análisis de agua, de pozos, por ejemplo, allá. Aquí no hay pozos. Ya. Aquí los pozos que hay son los pozos que hace la minería, que son de no sé cuántos metros sí. abajo, y ahí cuando ponen las cañerías tienen que hacer los análisis de agua, porque las aguas o son para riego, hay veces que quieren para agua potable, y según el uso del agua es la norma que uno les aplica. Y aquí el SGS, que es el laboratorio que hacía los análisis de agua, lo manda a Santiago. Entonces se demoraban mucho. Sí. Nosotros entregamos los resultados en 10 días y ellos lo entregaban en un mes. Ellos cobran muy barato, nosotros cobramos más caro porque en realidad ellos son muy grandes. Estos laboratorios grandes tienen... Hacen de todo. Hacen de todo y estos análisis chiquititos son para pagar la micro. Nosotros no, nosotros prestamos también asistencia técnica al cliente, les explicamos, le hacemos informes técnicos, le hacemos los informes que tienen que entregar el servicio de salud, por ejemplo, y eso ese no lo hace, ni los otros, y ese es nuestro plus. Y bueno, y que confían en nuestro laboratorio con los resultados. En realidad eso también nos ha ido súper bien en eso y tenemos mucho, digamos, creatividad en la región. Y en el caso de los equipos, el uso de los equipos, por ejemplo, un equipo de absorción atómica o cualquiera de estos que son bien delicados, ¿han tenido algún problema? Porque nosotros, como somos repartición pública y hay una responsabilidad de la persona que lo usa, por esa razón estamos entrampados, entonces los alumnos no lo pueden tocar. No, nosotros ¿me explico? No estamos igual con los alumnos. Ya. El objetivo de este laboratorio es ese. Como te digo, fue los alumnos, ¿ya? Y tener plata como para poder manejarlo. Por ejemplo, el laboratorio, que hay un colega que quiere ir a China y el pasaje a China le sale 1,5 millones, por ejemplo, la universidad le da 1 millón, el laboratorio le pasa a los otros 500. Que los alumnos quieren ir a un congreso no sé dónde, nosotros, si presentan trabajo, les pagamos la inscripción. Y así, digamos, el departamento de química tiene plata con el laboratorio y el presupuesto del laboratorio es mucho mayor que el departamento de química. ¿Cuál es el problema que tenemos? El pago de las empresas. Eso es horrible, porque no pagan a 30 días, sino que 60, 90, 120. Y después cuando te van a cobrar la factura, dicen, ¡ah, que cambié de rubro! ¡Ah, que cambié la dirección! Métale a hacer de nuevo. Y eso es uno de los problemas grandes que tenemos, es por las facturaciones. Ya hemos cambiado 3 personas. Tuvimos hasta un ingeniero comercial, no nos resultó. Ahora tenemos una persona que estudió contaduría y es que la que más ha resultado no está. Pero ha sido complicado la parte de las plazas, lo que más nos ha complicado en el laboratorio. La parte técnica la tenemos clara, la parte de gestión es la que nos tiene medio acogotados. Porque además nosotros nos dejamos hacer nuestro trabajo. O sea, yo soy académica full, hago investigación, hago clase y además soy la directora del laboratorio. Y Fabrizio es el director de departamento, hace clase, los proyectos de investigación y es el gerente del laboratorio. Y las personas que están dentro del laboratorio, que son casi, no todos, pero muchos alumnos nuestros, también hacen clases. O sea, si yo tengo que contratar un profesor hora para el área analítica, yo los contrato a ellos. Entonces, un plus de su sueldo es que ellos pueden hacer clases. Y los contratan como profesor hora dentro del departamento. Y eso nos ha funcionado súper bien. Súper bien. No hemos tenido, todo al contrario, que con las otras empresas nos tienen como mucho respeto. ¿Sabes por qué tienen respeto? Porque eres universidad. Y saben que tú no vas a mentir, que tú vas a decir la verdad. Además, Antofagasta son 350.000 habitantes, entonces es muy distinto que Viña del Paraíso, que tenía 1 millón. Muy distinto. Y por ejemplo, cuando hay congresos de la calidad o cosas que organizan la minería, siempre nos invitan y tenemos una relación buena con los otros laboratorios, con CGS, con CESMEC, etcétera. Con Agua Antofagasta muy buenas relaciones porque ellos también están acreditados por la 17025 y si a ellos se les echa a perder un equipo, nos mandan los análisis a nosotros, si a nosotros nos pasa algo, ellos. Y los equipamientos, un año al año hay que hacerle la mantención, todos los años. Y nosotros somos de mantenciones preventivas porque el problema es que si se te echa a perder, de ahí a que venga el técnico, puede pasar un mes. Y nosotros no nos podemos pagar el lujo de estar un mes. O por ejemplo, un alumno que está haciendo una tesis, el laboratorio trabaja de las 8 hasta las 5:30, entonces después de las 5:30 los alumnos de tesis trabajan solito en su equipo. Siempre y cuando esté yo o haya alguien del laboratorio que nos lo dejamos trabajar solo.
Bueno, dentro de eso, dentro de la universidad, el laboratorio nuestro tiene está bien considerado porque somos un medio de comunicación con en relación empresa-universidad. Ya, de hecho, cuando la universidad se ha acreditado, vienen los evaluadores, los traen a nuestro laboratorio para que vean que tenemos... Bueno, nosotros estamos acreditados por el INN, por la 17025, pero partimos por la 2001 y ahora ya vamos en la 2005. Esta acreditación es por 4 años y todos los años se hace una auditoría de mantención. ¿Ya? O sea, ellos vienen a ver si estamos cumpliendo. Esas auditorías para mí son más complicadas que la de optar a la acreditación. Bueno, ¿cuál fue la motivación de todo? Como les había comentado, estas cosas las hace el Fariso, que le encanta todo esto. Yo soy más alemana con mis cosas, son así. Bueno, uno, independencia académica, como les decía, la plata. ¿Ya? Si uno no tiene independencia académica no puede hacer nada. 2, distancia de los centros de decisión. Nosotros estamos a 1470 kilómetros de Santiago y nosotros aquí decimos en el norte. Dios está en todas partes, pero tiene una oficina en Santiago. Y lamentablemente es así. Innovación, aprovechar las capacidades científicas que vienen en el departamento, oportunidades de mercado, soporte técnico a nuestros alumnos, crear fuentes de trabajo y apoyo a la institución. En este momento nosotros en el laboratorio somos 17 personas que trabajamos en el laboratorio. ¿Ya? Cuando nosotros acreditamos el laboratorio no había ningún laboratorio acreditado en Agüique en la región. No había ninguno. Y también tenemos, lo que pasa es que tenemos 4 acreditaciones. Tenemos áreas de agua, tenemos áreas de convenio con el INN mismo, que es todo lo de la construcción, de lo cual son 5 laboratorios en Chile. Y nosotros fuimos los primeros en hacer esa acreditación, en los años 2002. Que es todo porque hoy en día para hacer una construcción de carretera, de lo que sea, hay que entregar ensayos oficiales. Y los ensayos oficiales significa que el que muestrea tiene que estar acreditado y el que hace los análisis tiene que estar acreditado. Y nosotros aquí en la universidad tenemos otro laboratorio acreditado, que es el de MUN, que es de investigación, pero son de ingeniería de construcción civil, y ellos están acreditados en Montreal. Entonces hicimos una alianza estratégica ante el MIMBU, ellos muestran, nosotros hacemos un análisis químico acreditado y entregamos ensayo oficial. Ya eso hicimos, nos llevamos muy bien. Después tenemos el área de sedimentos, o sea, hacemos todo lo que es suelo, todo lo que es agua, productos hidrobiológicos, relaves mineros, también tenemos los análisis acreditados. Al final son como 180 parámetros más o menos acreditados, de distintas matrices. ¿Ya? Tenemos proyectos ambientales, ya les voy a mostrar los proyectos ambientales grandes que tenemos. Bueno, si uno tiene buenas ideas, está motivado, tiene la convicción, los profesionales están capacitados, hay confianza, constancia, esfuerzo y credibilidad, uno lo logra. Eso es lo que uno necesita para salir adelante. Pero no siempre está el apoyo de colegas y de la institución. Ahí uno se tiene que hacer valer, creer, hacer alianza, por la sencilla razón de que uno puede tener buenas ideas, pero el colega no falta. Ustedes no sé si leyeron ese libro que se dice ¿quién se comió mi queso? O ¿dónde se perdió el queso? Del ratoncito. Esto es lo mismo. Bueno, la oportunidad de mercado, viabilidad tecnológica, la innovación, motivación, convicción y el apoyo institucional, que si no lo hubiéramos tenido, nosotros no podemos montar este laboratorio. En esa época tuvimos un decano que se voló con nosotros con esta idea, ¿verdad? Se voló. Hoy en día lamentablemente está jubilado y él nos dijo, esto lo vamos a hacer. Y convencimos al rector de esa época, que era un ingeniero, nos entendía porque después tuvimos rectores filósofos y cosas y no entienden estas cosas, pero nuestro rector en esa época era un ingeniero, nos entendió perfectamente y nos dio los espacios dentro del departamento de química, nos autorizó para que desmontáramos oficinas, formáramos laboratorio, nos dio un capital en esa época, le estoy hablando del año 98, como de 60 millones de pesos, que en esa época era mucho dinero, para comprar y hacer las remodelaciones y comprar los primeros equipos. Y a nosotros el que nos apoyó muchísimo fue Alemania, donde hicimos el doctorado, o sea, Jalisco lo hizo, yo la parte que me comentaba,
ellos se volaron con nosotros esto de poder transmitir lo que habíamos aprendido en Alemania y nos donaron muchos equipamientos. En realidad los alemanes se portaron espectacular. Bueno, y hay un eslogan que dice siembra ideas y cosecha oportunidades. Eso es lo que hay que hacer, sembrar ideas y cosechar las oportunidades. Bueno, la etapa fue difícil. Fíjense que los laboratorios cómo están. Ahora los van a ver. Este laboratorio se los voy a mostrar en un laboratorio de investigaciones de lo físico-químico. Los físico-químicos se caracterizan por ser muy alados. ¿Qué pasaba con nuestros colegas? Había jerarquías académicas mucho más altas que las nuestras y que decían no nos tinca. Los egos de las personas, estos van a tener plata, nosotros no. Perdían poder, legítimos intereses de desarrollo personal, natural competencia académica y la disputa por el espacio. Eso fue lo peor. La disputa por el espacio. Porque imagínate que el rector dijo ya, yo le doy permiso y yo le tengo que decir a mi colega, ¿sabe qué? Tiene que dejar ese laboratorio porque la universidad me dio autorización para ir a montar un laboratorio en ese laboratorio. Es que es mi laboratorio. No es tuyo, es la universidad. Entonces nosotros con la plata que teníamos le decíamos, ya, danos ese laboratorio y nosotros te damos a otro y te lo vamos a dejar tiquitaca como tú quieras. Porque como teníamos plata podíamos hacer esas cosas. Y eso hicimos y así nos fuimos abriendo espacio. Hoy en día, cuando vieron que los apoyábamos con lucas, se agarraron los problemas. Pero al principio fue complejo. Bueno, así más o menos vean ustedes cómo están los laboratorios, los lavandinos, todos oxidados, la química oxida todo. Y la visión nuestra fue ser un laboratorio líder en el campo de análisis físico-químico. Nosotros hacemos solamente análisis físico-químico, no hacemos orgánica, ni hacemos nada de eso. O sea, si yo tengo que hacer hidrocarburos volátiles, que se hace por fotografía de gases, yo contrato un laboratorio acreditado en Santiago. ¿Ya? Yo los mando a Santiago. Y no hay ni un laboratorio acreditado en materia orgánica. ¿Ya? Lo hacemos en Santiago. En el ámbito nacional, particularmente en el macro zona norte e internacional. Ser un laboratorio que demuestre a sus clientes una clara imagen de honestidad, veracidad, responsabilidad, compromiso y dedicación por la labor realizada en concordancia con los valores cristianos de la Universidad de Cincel. Recuérdense que esta es la Universidad Católica. Ser un laboratorio que a través de la permanente interacción con otros centros de investigación, universidades y servicios públicos, destaque por su filosofía de mejoramiento continuo. Y ser un laboratorio que crece con óptima utilización de sus recursos y con respeto y cuidado por el medio ambiente. Eso es, digamos, nuestra visión. Y nuestra misión es entregar resultados científicos confiables. Y eso fue lo que nosotros nos ha dado, en este momento tenemos más de 80 clientes. Eso fue lo que a nosotros nos ha dado un plus, damos resultados confiables. ¿Ya? Con el fin de otorgar un serio respaldo al desarrollo científico y docente de la universidad, satisfacer las necesidades de la industria, de los servicios públicos y de la comunidad en general en el campo de análisis físico-químico y microbiológico. En la parte de microbiología, el laboratorio de microbiológico lo tendremos ahora 4 o 5 años. Cuando nos dimos cuenta, antes mandábamos hacer los análisis porque dentro de la norma chilena están los parámetros microbiológicos, los teníamos que mandar a hacer afuera a otro laboratorio, ese laboratorio perdió la acreditación y quedamos. Entonces dijimos ya, no lo podemos mandar a Santiago, porque los bichitos no viven a las 10 horas que hacen los análisis. Por lo tanto dijimos ya, hagamos el laboratorio de microbiología y acreditemos. Y eso fue lo que hicimos. Nuestro compromiso, ¿no es cierto?, cumplir íntegramente con el sistema de gestión de calidad que está implementado bajo esta norma, entregar resultados analíticos rápidos e imparciales con el fin de satisfacer a cabalidad la necesidad del cliente, priorizar la excelencia de atención y o servicio al cliente de la comunidad en su conjunto. Y aquí vale destacar, nosotros como laboratorio, ustedes saben que en las universidades católicas el gran canciller es el obispo de la ciudad. ¿Ya? Entonces cuando han habido problemas en las comunidades, por ejemplo, aquí antiguamente estaba instalada la Shell con tremendo estanque y hace muchos años atrás llegaron los de la comunidad, del obispo, quejándose que lo estaban matando la Shell, que salía olor por los water, la cocina, todo, y según los de la Shell que no, que eran unas algas que estaban en el mar y que entonces el obispo vino a hablar con nosotros y por favor podíamos hacer análisis para esta gente. Hicimos los análisis y tenían vencer. Hicimos los análisis, ¿no es cierto? Los informes, lo que no pudimos hacer, los mandamos afuera a hacer a Santiago y armamos un paquete un informe bien cototudo para el canciller, obviamente sin costo, porque lo tuvimos que asumir nosotros como universidad.
Y cuando llegaron los de la Shell con los abogados y los químicos, eso fue increíble. El químico que ellos habían contratado, muy amigo nuestro de Concepción, y cuando nos vio, les dijo, ¿saben qué? Si las cosas fueron por hechos por ellos, dijo, no tenemos nada que decir acá. Y la Shell tuvo que sacar su destaque. Y ya la Shell no está aquí en la frontera, tuvo que sacar. Porque demostramos que efectivamente ellos estaban contaminando la ciudad y ellos le echaban la culpa, decían que eran las algas de Hiperporte, ¿no? Que eran, por eso satisfacemos, ¿no es cierto?, las necesidades del cliente y además de la comunidad. Estimular un clima de comunicación abierta entre sus empleados a todos los niveles a fin de conseguir una cultura de compromiso y confianza y proporcionar las herramientas y recursos necesarios que aseguran la calificación del personal. Cuando uno quiere ir a un laboratorio, lo más complicado es el personal. Es lo más complicado. Que el químico sepa que tiene que hacer las cosas sí o sí. Tomar las temperaturas, por ejemplo, todos los días de la estufa. Medir el pH del agua cada vez que va a hacer un análisis, calibrar la balanza cada vez que va a pesar. Yo le decía, ¿usted cuando se lava los dientes en la mañana piensa? No, lo hacía automático. Esta cuestión es lo mismo. Así como ustedes se lavan los dientes en la mañana automático, tienen que llegar al laboratorio automáticamente en la mañana a primera hora, medir el pH, calibrar la balanza, etc. Porque eso les quita mucho tiempo a los análisis. Entonces ellos dicen, no, es que me quita mucho tiempo, pero uno tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces eso para nosotros fue lo más complicado. Bueno, nuestro compromiso es respetar y cuidar el medio ambiente, optimizar la utilización de los recursos, y los trabajadores de nuestro laboratorio tienen una clara visión de que los usuarios del laboratorio son sus clientes principales y que servirlos con eficiencia y respeto es su tarea más importante. Nosotros llevamos una relación muy buena con la gente del laboratorio, no quiere decir que no haya habido problemas, si han habido problemas. Yo siempre digo, una manzana podría cubrir el cajón. Cuando tengo un analista que empieza con cosas extrañas, va afuera. Yo en eso soy bien así. ¿Por qué? Porque empiezan, y nos darán bono este año, y nos darán bono este año, y empiezan a sembrarla. Y después ya queda. Esa gente no sirve. O sea, yo, cuando contratamos a una persona, para mí es mucho más importante si es proactivo, si la persona tiene un carácter que uno... Yo soy analista cromatógrafa, yo me cacho tiro si son conflictivos. Que se ambiente con las demás personas, que sea antes que la parte académica o la parte profesional, porque la parte profesional uno la capacita, son personas de 4 o 5 años de estudio, 3 años de estudio universitario. Por ejemplo, yo tengo 2 químicos que no son químicos, son ingenieros acuicultores de la Universidad de Antofagasta. La ingeniería acuicultura aquí en Antofagasta funcionó muy bien mientras estuvieron las pesqueras. Las pesqueras se fueron a Iquique y esta carrera murió. Y la Universidad de Antofagasta cerró esa carrera. Cuando no existía medio ambiente, aquí en Antofagasta se metían los geógrafos como jefes de medio ambiente y los ingenieros acuicultores. ¿Ya? Ellos fueron los primeros jefes de medio ambiente y todavía hay algunos, por ejemplo el de ferrocarriles, que es topísima, y es ingeniero acuicultor. Y yo tengo 2 ingenieros acuicultores, 2 niñas que son fantásticas y aprendieron química. Ellas algo de química tuvieron en su carrera, obvio, pero los otros uno los capacita. Si además son profesionales, 5 años de estudio, de tontos no tienen nada, entonces uno los puede capacitar. Eso es súper importante, digamos, en el diario funcional. Bueno, como les decía, nosotros tenemos 2 áreas de investigación fundamentalmente. Una es la aplicación, ¿no es cierto?, desarrollo y aplicación de metodologías en metales pesados y elementos ecotóxicos. Nuestra especialidad fue a nivel de traza, eso quiere decir a concentraciones muy bajitas, a nivel de los PPB, PPT, y partimos con agua, pero nos fuimos ampliando, ¿no es cierto?, a la mayoría de las matrices ambientales. Y por otro lado tenemos proyectos internacionales, pero además con cooperación, por ejemplo, con el ISP en Santiago, que también trabajamos con la parte de química ambiental. Ellos tienen área de trabajador y ambiental, hemos trabajado con ambas. De hecho, tuvimos un proyecto con el ISP y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y con ellos iniciamos nuestra área de la especiación de arsénico. ¿Ya? Empezamos con arsénico y hemos tenido proyectos
De hecho, nos ganamos un proyecto país de la Organización Mundial de la Organización Internacional de Energía Atómica. Tuvieron 5 proyectos en Chile y de los cuales uno nuestro, ¿ya? Ese lo lidero yo. Y que fue la apreciación de arsénico en orina. ¿Por qué razón? Porque la antigua ley chilena era que al trabajador aquí el problema es el arsénico, ¿ya? Tanto por la calidad del ambiente. Piensen que el cobre tiene mucho arsénico y cuando hacen la fundición de cobre sale arsénico fuera, ¿ya? Entonces la gente cuando lo ven que están medio dañados de carita, los mandan para su casa 10 días, cuando están bien, ¡chup!, de vuelta. Y si no, les hacen examen de orina. Pero la orina es arsénico total. Y resulta que el arsénico 3 es por la dieta. En cambio el arsénico 5 es el arsénico tóxico. Es al revés que el mercurio. El mercurio inorgánico, digamos, yo me lo puedo tragar y que así como esto salió, pero el metilmercurio es muy tóxico, que generalmente es que encontramos en los peces. Y el arsénico es al revés. El arsénico inorgánico, que es el arsénico 5, es el arsénico tóxico. Y el arsénico 3, que es por la dieta, ese no es tan tóxico. Entonces era fundamental cambiar la legislación y que en Chile se midiera el arsénico inorgánico, no el arsénico total. Y nosotros con este proyecto, digamos, nos fue muy bien. Gran parte del laboratorio que tengo arriba de investigación fue pagado con el equipamiento con este proyecto, y hoy en día la legislación chilena mide arsénico inorgánico en la vida. Entonces un gran logro que tuvimos estas 3, digamos, entre la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el Instituto de Salud Pública y nosotros. Bueno, nuestras matrices ambientales, como les digo, va de todo, entre agua, suelo, plantas, alimentación, todo. ¿Cómo partimos? Como les dije, en el año 92, 98, esa soy yo en esa época, jovencita, partimos con los alemanes, donde nos donaron equipamientos de electroquímica. La electroquímica es súper buena para metales pesados, pero es muy lenta. Es muy lenta, no como la absorción atómica, que yo puedo poner 100 muestras. Aquí no, es súper lenta. Pero fueron los primeros equipamientos con que partimos. Que era el director del instituto donde Fabrizio hizo su doctorado, nos apoyó muchísimo. Eso fue el día que inauguramos el primer laboratorio, ese asqueroso que les mostré. Este fue el que inauguramos. Hicimos en el año 92 un primer curso internacional de análisis de traza, donde vinieron de distintos países, y realmente fue, porque el rector lo primero que nos preguntó en esos años, ¿qué es lo que es análisis de traza? O sea, aquí en Chile nadie sabía lo que era un análisis de traza. Estoy hablando del 92. Bueno, y ahí estamos con los alumnos que empezamos a enseñarles, ¿no es cierto?, cómo monitorear, etcétera, las tesis, empezamos con todo el tutorial. Bueno, el año 98 llega el respaldo del Departamento de Química y ya, ¿no es cierto?, montamos nuestro laboratorio. Tuvimos inversiones de MESESU en los años 2011, 2013 y de la Vicerrectoría Académica de Asuntos Económicos, y la confianza, o sea, la confianza que tuvo la universidad con nosotros, porque si no, no tenemos igual. Bueno, ¿cómo se inserta este laboratorio? Ese es el logo de nuestro laboratorio. Está el rector, decano de Facultad de Ciencia, el director del Departamento de Química, el gerente del laboratorio. Hoy en día es el mismo cargo porque Fabrizio está de director, pero si no está de director, él es igual que él. Nos controlan la finanza la Vicerrectoría de Finanzas, o sea, nosotros no vemos un peso, todo está en la universidad. La universidad nos da la factura, ¿ya?, con el RUT de la universidad. Nosotros no tenemos RUT propio, es el RUT de la universidad. Y la dirección jurídica. ¿Por qué tenemos que tener dirección jurídica? Porque hay convenios, hay licitaciones que no nos pagan, que hay que mandar al DICOM, etc. O sea, necesitamos la parte jurídica, y ahí tenemos la parte jurídica de la universidad. Y ahora el decano de Facultad de Ciencia en realidad está de pasapapeles, porque nosotros ahora dependemos directamente de la Vicerrectoría Económica, ¿de acuerdo? O sea, el decano que hay que pedir un permiso, no firma el permiso, chao. Por eso le decimos, se mata la risa, y si yo soy pasapapeles no tengo idea de lo que ocurre en vuestro laboratorio, porque nosotros dependemos directamente de la Vicerrectoría. Lo que pasa es que la universidad quería que hiciéramos un centro, nos independizáramos. Nosotros dijimos, no, porque yo no estoy para estar haciendo eso, no. A mí me gusta la investigación y me gusta estar con los alumnos, me gusta hacer clases. No es el fin el laboratorio, ganar plata, no. Tiene otro contexto, que los que vengan cuando nos vayamos, que hagan
les digo, tenemos un gerente, un director, que soy yo, después tenemos un jefe de laboratorio, el encargado de aseguramiento de calidad, un encargado de adquisición y mantenimiento, que este es el mismo del departamento de química. Ahora contratamos un encargado de administración y finanzas, tenemos el auxiliar del laboratorio, que también es el mismo del departamento, los químicos, y el encargado de área de microbiología. Tuvimos que hacer un encargado de área de microbiología, que es una ingeniera en procesos químicos. Pero ella trabajó en la planta de aguas residuales y trabajaba en el área de microbiología y tenía mucha experiencia. Así que la Silvana se como nosotros. Así como nos levantan a nosotros, nosotros también levantamos. Bueno, esto es. En este laboratorio hemos hecho, como les decía, exámenes de grado, o sea, tesis de pregrado, de posgrado. Estos son los dos de los peruanos que hicieron su doctorado con nosotros. Y está el laboratorio de tratamiento muestra, que se lo voy a mostrar. Después, equipamientos. Tenemos una amplia gama de top, o sea, el más viejo es del año 2011. Ya tenemos asociación molecular, tenemos dos asociaciones atómicas, un ICP óptico, no masa óptico, tenemos holografito, todo lo que son ionometría, que hacemos cianuro, por ejemplo, sulfuro, todo eso se hace con ionometría. Tenemos microondas, digestores, o sea, tenemos una gran. Ese es el ICP óptico, especifican pertinente. Tenemos dos pertinentes. Este es el área de microbiología, esa es Silvana, que fue hecho como el año 2012. Por ahí. Después, esta es la entrada al laboratorio donde guardamos las muestras. Después, este es el ingeniero acuicultor, donde ella trabaja en microbiología, sabía mucho de microbiología, así que fuera a hacer análisis de agua, la visita también nos hace análisis microbiológico. Ella es exalumna, este es el último actuación atómica que nos compramos, que fue en el año 2013, y este tiene hornografito y le enganchamos todo lo que es fría porque este viene con horno. Lo que pasa es que va a ser arsénico por generación de hidruro. Generalmente se ponía la celda arriba del mechero y el mechero, la llama es muy inestable, entonces los análisis no eran muy reproducibles. En cambio este trae un hornillo a 900 grados, entonces la reproducibilidad del equipo es súper buena. Eso es las muestras del INN MIMBU. Tenemos dos convenios, INN SIS, que es todo lo que es las aguas residuales y agua potable, y el INN MIMBU, que es el de la construcción. Son los dos convenios que tenemos. Bueno, tenemos una sala donde ellos almuerzan y celebramos los cumpleaños, etcétera, etcétera, porque trabajan continuado. De 8, como les digo, a 5:30, y las mamás trabajan de 8:30 a las 6. Ya tenemos nuevos horarios, según si son mamás o no son mamás. Ahí les digo cómo celebramos los cumpleaños. Esta es la oficina digamos, donde está la encargada de aseguramiento de calidad. Hoy en día está la de finanzas, la oficina de Fariso, aquí está la mía. Y lo que pasa es que esto es una conferencia que hizo Fariso en Perú hace mucho, por el diciembre. Esta parte de aquí es lo que significa calidad, que creo que en este momento no es interesante para ustedes, sino que para ustedes es más interesante. Tenemos las tesis, apoyo a la investigación. Bueno, como apoyo a la investigación, como les decía, una de las principales tareas que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, es promover la gestión sustentable de los escasos espacios naturales en el país. Y en ese sentido nosotros tenemos proyectos ambientales súper grandes. Yo diría que el más grande es desde el año 2006, que le llevamos toda la evaluación ambiental de las 7 lagunas a la CONAF, ¿ya? Estas lagunas sacan agua por debajo de Soquimich para su proceso, y nosotros llevamos el control de lo que es la calidad del agua, de las diatomeas que hay, porque se alimentan las harinas, ¿no es cierto?, y de los sedimentos. ¿Ya? Esos son monitoreos que se hacen 4 veces al año y se les entrega a final de año, que se les entrega ahora en marzo, un
mamotreto de este calado del informe completo, digamos, ambiental, que se los hago yo, de todo digamos, de todo el muestreo anual. Lo bueno de este proyecto que nos permiten llevar a congreso, hacer tesis y además ahora estamos preparando una publicación. O sea, eso es lo bueno de trabajar con la CONAF, pero porque si uno trabaja con las empresas generales, no dejan ni siquiera que se publiquen sus resultados. Y por ejemplo, hemos tenido casos de algunos nuestros que hacen las tesis en la empresa y hemos tenido que hacer las tesis cerradas, sin público. O sea, la comisión de la empresa y el alumno, nadie más. No dejan entrar ni a los papás. Así son de complicado. Pero la CONAF nos ha permitido eso. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿no es cierto?, como les decía, la avifauna, y ahí estamos, después que se nos fue la Paula, contratamos una empresa que viene en Antofagasta, que se llama Search, que fue hecha por un ingeniero agricultor, y él nos maneja toda la parte, digamos, microbiológica. Él toma la columna de agua, mide las áreas de la laguna, ve el conteo de los pajaritos, de los bichitos, etcétera, etcétera. Bueno, este proyecto está coordinado por Fabricio y por mí, y como les decía, son 7 lagunas en la antigüedad. Después, esa es desde el 2006. Después tenemos un proyecto con Soquimich, la UCN y la Universidad de Chile, que es el Plan de Seguimiento Ambiental del Salar de Atacama. Esto lo financia Soquimich, donde de la Universidad Católica del Norte el coordinador es Fabricio y Paula Díaz, pero después que se fue Paula quedé yo, ¿ya? Y esto se hace un monitoreo anual que se hace en abril, donde se ven los parámetros físico-químicos de agua y sedimento y la biota en los sectores de Soncor, y aquí se agrega agua de Lequena, porque en el de la CONAF es Soncor y Peine solamente, ¿ya? Ese lo tenemos desde el 2013. Bueno, también, como les comentaba, tuvimos el proyecto País, el CHI 7012, donde este es mi laboratorio de investigación, donde tengo para hacer fluorescencia atómica, ¿no es cierto?, unido a un HPLC para hacer la especiación. Este es un alumno que hizo la tesis de grado conmigo, y se llamaba el proyecto Supporting the Quantification of Inorganic and Methylated Arsenic and Plasmatic Lead Species as Biological Indicators for Occupational and Environmental Exposure. Y nos dio resultados. En Chile cambió la definición. Bueno, este proyecto nos permitió comprar varios equipos, por ejemplo el microondas de alta presión, y esto que todo el mundo lo ve como marciano, pero es un destilador de ácido. Y la gracia que tiene, nosotros para el análisis de traza debemos trabajar con ácido subrapuro. Un reactivo PA, común y corriente para análisis, vale, por ejemplo, el ácido nítrico 18.000 pesos el litro. Suprapuro ya vale 100 y tanto. Este equipo nos salió carísimo, pero en un año ya teníamos pagado lo que gastábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El PA lo destilamos en este equipo y obtenemos una calidad mejor que el suprapuro. ¿Ya? Nosotros fundamentalmente ácido nítrico, que es el que ocupamos para el microondas. Nos dio muy buen resultado este equipo. Lo compramos en Alemania. Bueno, también otro de los proyectos grandes que tuvimos del 2007 al 2012 fue un ARCAL con la Comisión Chilena de Energía Atómica de Viena, y donde participaron 12 países latinoamericanos, ¿ya? Y se llamó Mejora de la Gestión de las Masas de Agua que están contaminadas con metano. De directores en Chile fue Luis Muñoz por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es el pegadito que está ahí, y Fabricio Queirolo por parte de nuestra universidad. Bueno, los productos de este proyecto fue súper, conocimos casi toda Latinoamérica porque las reuniones se hacían en los países que estuvieran más cercanos, y como nosotros éramos los más lejanos, nosotros siempre viajamos, nunca se hicieron en Chile, se hacían en Brasil, se hacían en Costa Rica, se hacían en Honduras, en México, y nosotros por eso vamos viajando, porque en realidad a Chile le salía muy caro a la Organización Internacional de Energía Atómica hacer las reuniones en Chile, le salía muy caro porque eran muy caros los pasajes. Entonces nosotros viajamos harto, por siempre. Y ahí lo que se hizo fueron estos 3 manuales, donde obviamente aquí están involucrados los ingenieros, ¿no es cierto?, en el índice de calidad de agua, que fue hecho por los ingenieros. El de información ambiental fue hecho también por ingenieros, y el manual de protocolo, una de las autores soy yo.
Manual de protocolos armonizados, ya una de las otras. Y eso lo que hicimos fue armonizar los protocolos de muestreo, armonizar los protocolos de análisis. Porque si yo quiero comparar un análisis típico que el cliente llega, ¿sabe qué? Que a mí el laboratorio tanto me hizo el análisis y yo lo quiero comparar con usted. Primera pregunta, yo tengo que saber qué técnica y qué procedimiento usted utilizó. El otro laboratorio tiene que ser la misma muestra. Si usted me saca un día muestra 1 y el otro día muestra 2, esas son dos muestras distintas, no es la misma muestra. Hay que tomar la muestra y separarla en dos. Esa es una muestra. Cosa que es muy difícil. Bueno, todo eso lo armonizamos en el PDF. Cómo se hacían los análisis por ICP, masa por ICP, óptico, cómo hacer los procedimientos en general para aulas. Y se dio. Fue un trabajo de los 5 años que duró el proyecto y nos juntábamos, bueno, ayuda mucho la parte mail, ¿no es cierto? Mandar los archivos, corregir y todo. Y lo bueno que tiene la Organización Internacional de Energía Atómica es que pone expertos, ¿ya? Y a nosotros nos puso una experta alemana en lo que era, todo lo que era protocolo. Se salieron lindísimos, realmente. Bueno, ese resultado fue entregado a las autoridades regionales, esta es la alcaldesa nuestra, este era el Ceremi de Medio Ambiente, este el intendente, bueno, Fabricio, el Luis Muñoz de la SECHEN y este era nuestro ex decano en esa época. Ahí están los del MOC también. Bueno, algunas de las publicaciones que tenemos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, son fundamentalmente nosotros hacemos muchas validaciones de metodología y esta es una de las publicaciones que hemos hecho con Paula. Yo la he hecho menos porque siempre miramos a mejorar con ella. Después esta de acá también fue hecha con Paula y esta de acá ya... No, esta no es con Barcelona. Pero son generalmente de medio ambiente. Dentro del apoyo internacional, como les digo, empezamos en el 2014 por ahí con el Departamento de Química de la Universidad de Barcelona, donde trabajamos muy bien con ellos. Ahora tenemos ya algunos de posgrado en conjunto. Aquí, Ángels es la que trabaja conmigo, ¿no es cierto? Aquí estamos con el ICP masa que ellos tienen, cosa que nosotros no tenemos, pero sí tiene la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Es súper bueno. Ahí con el Fabricio no de trabajo. Bueno, dentro de los proyectos que tenemos, nosotros estamos metidos en un magíster que se llama EDUCAT. Y este magíster es un magíster de la Unión Europea, que es un Erasmus Mundus, y está consolidado por 5 universidades. La de Carmen en el Faro, en Portugal, la de Cádiz en España, la de Barcelona en España, la de Bergen en Noruega y la de Gdansk en Polonia. Entonces estos alumnos hacen su magíster en laboratorios de química analítica y hacen los cursos en una universidad y las investigaciones ellos pueden hacerlo en distintas universidades.